noches, hermanos. Aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo número 1. Vamos a dar término en este día, en esta noche, sobre este paréntesis que hemos abierto de la doctrina de los ángeles. Vamos a leer, como siempre, este versículo que introduce este paréntesis, por decirlo así. Hebreos capítulo 1, refiriéndose a Cristo, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí la lectura en este versículo que hemos usado, entre otros, para comentar esta doctrina tan importante y tan abundante. Realmente cuando nos metimos en esta doctrina de los ángeles, la angelología que se conoce, es bastante amplia. Nos ha permitido entender cómo se distribuyen estos seres ministradores, el aprender que están enviados a servicio a favor nuestro. Imagínense tremendos privilegios que tenemos nosotros pecadores. Ahí es cuando uno entiende esto por pura gracia, porque por mérito, imagínense tener seres que ministran, nos sirven a nosotros, nos cuidan, etcétera. Realmente es pura gracia. Y hemos visto una cierta categorización de los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Vimos también los ángeles caídos que están ahí en prisiones de oscuridad reservados para el día del gran juicio, para hacer una gran diferencia de los demonios. Ya los demonios son otra cosa, son los que cayeron con Satanás allá en el cielo, como ya lo estuvimos viendo ahora en las últimas reuniones en Ezequiel 28 y en Isaías capítulo 14. Entonces hemos aprendido, y siempre vamos a estar repasando todo esto, la doctrina de los ángeles, muy importante, y por supuesto cuando lleguemos al capítulo 2 continúa todavía, viene como un hilo conductor refiriéndose a los ángeles también. Así que con la ayuda del Señor, mis hermanos, vamos a continuar esto porque aprovechamos la instancia para estudiar acerca de un ángel caído, ¿cierto? Que no solamente lo vemos a él actuando como enemigo de Dios y como enemigo de nosotros, sino con todas sus huestes de maldad. La Biblia dice que hay huestes, gobernadores en las regiones celestes. Eso también lo aprendimos. En realidad uno piensa que hay un lugar en donde están encerrados todos estos demonios. No, andan en el aire. El príncipe de la potestad del aire, ya lo vamos a leer, es Satanás y tiene control, dominio de toda esa región. Y lo leíamos la semana pasada en Job, capítulo 1, versículos 6 al 7, donde el Señor habla con los hijos de Dios. Se presentaron ante Dios los hijos de Dios, que eran los ángeles, así se les decía en el Antiguo Testamento, y con ellos también Satanás. Y le preguntó el Señor, ¿de dónde vienes? Andaba, ¿qué? ¿Se acuerda? Rodeando la tierra. ¿Ya? Es decir, Satanás anda buscando, y ya complementamos con la enseñanza del apóstol Pedro, anda buscando a quien devorar, ¿cierto? Él no está fijo en un lugar, sino que es dinámico, y sus demonios también. Entonces, ya haciendo un resumen para ir terminando esta parte, estuvimos estudiando Ezequiel 28, 12 al 17, e Isaías 14, 11 al 15, y descubríamos que Satanás era un querubín protector. Se caracterizó por su hermosura, por su perfección. ¿Se acuerda que lo dijimos y hicimos la salvedad? Y esto que no se nos olvide, porque cualquier persona que no crea en la existencia real de Satanás les va a decir, o nos va a decir, que Ezequiel 28 e Isaías 14 está refiriéndose a un rey de Tiro. ¿Ya? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que dijimos? Si usted lee cuidadosamente, y eso es lo que procuramos hacer con la ayuda del Señor, descubrimos que los elementos que son presentados allí, la descripción de este personaje que aparece implícito en la persona de Tiro, del rey, tiene propiedades, particularidades que no tiene un hombre. Nunca a un rey se le llamó querubín. Nunca a uno se le dijo, tú que estás desde el Edén, desde el principio, allí estás. Nunca se le dijo el sello de tu perfección. No, es un personaje más allá de el físico, ¿no es cierto?, de carne y hueso, que está también nombrado ahí en esos pasajes. Entonces, los teólogos han concluido, y esa es la doctrina que hemos recibido,
que esa descripción de Ezequiel 28 e Isaías 14 se refiere precisamente a Satanás. Querubín, lucero hijo de la mañana, que quiso ser como el Señor, ¿cierto? Quiso tomar el trono, ese fue el gran pecado. Ese amor propio, esa hermosura que lo llevó a su propia ruina, lo hablábamos la semana pasada, le costó bastante caro. Y como lo hemos dicho, hay un trato muy distinto de Dios para con los ángeles a diferencia de nosotros. Los ángeles pecaron y son condenados inmediatamente. Los ángeles caídos que leíamos ahí, ¿no es cierto?, en Judas, ¿se acuerdan? Estos que no guardaron su dignidad, que no conservaron el propósito para el cual el Señor lo usa, los ordena, y se mezclaron con las hijas de los hombres, según lo dice Génesis 6, inmediatamente el Señor los condenó. Inmediatamente, no hubo redención para ellos. De la misma manera, antes de la fundación del mundo, Satanás cae y con todos los rebeldes del cielo, y el Señor los condena de inmediato. No hay concesión para Satanás. Sin embargo, para nosotros hay perdón. Imagínense, el hombre peca en el jardín del Edén y podría el Señor haber hecho lo mismo. Condenación inmediata. No. Nos salva de la manera más gloriosa que puede haber. Envía a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que en algún momento podamos entender que el Hijo de Dios murió por ti y por mí, vil pecador? Es un plan glorioso. A ningún hombre se le pudiera haber ocurrido plan tan glorioso, tan excelso, tan fuera de la lógica humana. Entonces Satanás se revela, el Señor lo decía a sus discípulos que estaban ahí, pero totalmente impactados, que hasta los demonios se les sujetaban, ¿se acuerdan? Los espíritus se sujetan. Y el Señor les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Él vio la caída de Satanás porque el Señor es eterno. Él estuvo allí cuando Satanás se rebeló. Entonces vemos que Cristo les instruye a sus discípulos diciéndoles, no se maravillen de que los demonios se les sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que dicho muy de paso, es muy importante ese punto, porque muchos me dirán, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, no hicimos tales cosas en tu nombre, ¿se acuerdan? No profetizamos en tu nombre, Mateo 7, ¿se acuerdan? No hicimos en tu nombre muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, los milagreros de siempre. Y el Señor dice, entonces les declararé, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, el Señor tiene todo bajo control y Satanás no puede salir de la esfera de ese control del Señor. Nunca olvidemos, hermanos, que cuando venga el anticristo, que es el engendro de Satanás, lo dice Pablo con mucha claridad, cuyo advenimiento, refiriéndose a la bestia, al hijo de perdición, al inicuo, al anticristo, dice cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Por obra de Satanás, con poderes, con prodigios, con milagros. Por eso que la gente le va a creer, porque van a ver cosas portentosas cuando venga este ser. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Que ese personaje llamado el anticristo tiene sus días realmente acotados según la soberanía de Dios. Se le da un plazo de 42 meses, que es en la mitad de la semana profética, ¿cierto? En otras palabras, 3 años y medio. Ahí Satanás hará y, como se dice, como es dicho, hace y deshace, ¿cierto? Y va a perseguir a los santos de Israel y los va a vencer, porque el Señor así lo ha permitido. Entonces hemos dicho varias cosas sobre esto, hermanos. Quiero centrarme ahora en esta participación activa de Satanás en contra de la iglesia. Lo primero, no sé si terminamos esto la semana pasada, no recuerdo bien, pero tiene muchos nombres Satanás. Se le llama de diferentes formas. Por ejemplo, se le llama Satanás, que significa adversario. Diablo, que significa calumniador. Tentador, porque él es el que tienta. Se le llama maligno, ¿ya? Juan dice, ¿no es cierto?, que todo el mundo está bajo el maligno. Se le llama malo. Viene el malo, dice, y arrebata la semilla. Se le llama el dragón. Apocalipsis 12. Se le llama la serpiente antigua. También Apocalipsis 12. Cuando vemos Génesis 3,
nos acordamos de que ahí está Satanás. Se le llama el ladrón en Juan capítulo 10 cuando dice el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Se le llama padre de mentira. De lo suyo habla, dice, porque él no solamente es mentiroso, sino que es la mentira. Satanás. Se le llama Belcebú o Beelzebú o Baalzebú, que es el dios de las moscas. Imagínense, al Señor lo trataron de Belcebú. En otras palabras, lo trataron de demonio. Así que si algún día a ti te han tratado así, te han despreciado de esa manera, glorifiquemos al Señor, porque quiere decir que el Santo Espíritu de Dios reposa en nosotros. Bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de males, mintiendo. Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Al Señor le llamaron Belcebú porque Belcebú es un apelativo de Satanás. Se le llama también príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30. Se le llama Dios de este siglo, porque Él tiene el control de este tiempo actual, ¿cierto? Se le llama príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2. También Pedro, ya lo citábamos, lo relaciona con un león rugiente. Pues Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Influye en el mundo, actualmente tiene el control del poder temporal, sabe lo que le espera, porque Satanás conoce la Escritura, por eso que los demonios creen y tiemblan. Ahí tenemos el caso cuando el Señor llegó a la región de Gadara, y ese muchacho, hay otro evangelio que dice que eran más de uno, y estaban poseídos por demonios, y le preguntó el nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. De ahí uno deduce que son miles de demonios que estaban dentro de ese muchacho, ¿cierto? O de ese hombre. Pero qué importante es señalar que el mismo demonio ahí, o la legión, le dijo, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Porque sabe Satanás que le queda poco tiempo, lo dice Apocalipsis 2 además. Es decir, Satanás es un creyente, en otras palabras. Es creyente porque cree lo que dice la Escritura y tienta por la Escritura. No es salvo, está condenado. Pero ¿por qué quiero señalar esto? Porque todas las sectas usan la Escritura para engañar, motivados, guiados por el padre de mentira, Satanás. ¿Qué más? Satanás tiene una actividad ahora mismo dinámica en contra del pueblo de Dios. No sé si usted se recuerda cuando Pedro anuncia la negación, el Señor anuncia la negación de Pedro, ¿cierto? Y resulta que nos encontramos con ese pasaje que dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No me pongo a pensar en esa frase, hermano, y esto es muy similar a lo que pasó con Job. Job, un hombre íntegro, ya, religioso, cumplía todo así en regla, y Satanás le dijo, bueno, tócale lo que tiene y verás cómo va a blasfemar, cómo va a negar tu nombre. Y Dios en su soberanía le concede un rango de acción a Satanás. La historia de Job es tremenda. De la misma forma, dice el Señor Jesucristo, refiriéndonos a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte. Sin embargo, el Señor permitió el zarandeo. En otras palabras, cuando nosotros nos vemos con estas luchas, hermanos, sabemos también que el soberano la permite. ¿Sabe por qué la permite? El rango de acción de Satanás, porque Satanás tiene influencia muchas veces por concesión de Dios, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Para que aprendamos a depender del Señor. Porque ese es el tema. Nosotros no tenemos poder en sí mismos. Yo quiero que veamos dos pasajes en referencia a eso, porque lo vamos a centrar en esta noche, lo vamos a centrar el estudio en la influencia que tiene Satanás actual contra la iglesia. No le interesa el mundo ya lo tiene controlado. Quiero que veamos algunos pasajes, por ejemplo, la epístola de Santiago,
¿Ya? Santiago capítulo número 4, por favor. Los invito a abrir su Biblia ahí en Santiago 4. Santiago capítulo número 4 dice así. Versículo número 7 dice, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. Analicemos un poquito este versículo. Someteos. Esta palabra es una palabra original que significa ponernos debajo de, es decir, ponernos al amparo de. Nosotros en sí mismos no tenemos poder. Eso es muy importante señalarlo. Y esto tiene armonía de interpretación. Pablo le dice a los efesios que nos debemos vestir de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y poder hacer frente a las acechanzas de ¿quién? Del diablo, del enemigo. No tenemos poder en sí mismo. Sin embargo, en la cobertura de Dios sí hay poder. Y nos deja una tremenda lección el Señor Jesucristo, cómo Él respondía las tentaciones de Satanás. ¿Se acuerda? Con la palabra. La palabra tiene poder. Nosotros debemos convencernos, hermanos, y si estamos en un mundo postmoderno en donde se cuestiona el poder de la palabra de Dios, debemos enfatizar aún más la palabra de Dios, aunque nos digan miles de personas y todos estos exitosos pastores que dicen la palabra de Dios, la doctrina, los fariseos se preocupan de eso. Dejemos que ellos digan lo que digan. La Biblia tiene poder, es lo único que tiene poder para resistir al diablo. Cuando el Señor resistía al diablo, decía, escrito está. Y Satanás entonces dice, le dejó. El sometimiento es ponernos debajo de la voluntad de Dios, debajo de su palabra, reconociendo nuestra dependencia, mis hermanos. Someteos pues a Dios, y aquí dice, resistid, oponerse al diablo, ¿y qué pasa? Y éste huirá de vosotros. No tiene poder frente a la palabra de Dios. Ningún poder. Por eso es que es tan maravilloso, hermanos, cuando uno repite esto y lo recuerda en su mente. El apóstol Juan lo dice en su primera epístola, capítulo 5. Nosotros somos de Dios y el maligno no nos toca. No tenemos nada de qué temer, hermano. Nada de qué temer. Porque el Señor tiene todo bajo control. El diablo no nos puede tocar a menos que el Señor en su soberanía permita un rango de acción. Pero nuestra tarea es someternos a Dios, someternos a su palabra en intelecto, en emociones y en voluntad, porque ahí sí que hay poder. Entonces, esto mismo lo presenta en otras palabras el apóstol Pedro. Si usted lo quiere buscar, Primera de Pedro, capítulo número 5, dice así, es muy similar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, equilibrados, balanceados, ahí, en la posición ubicada delante de Dios. Y velad, ¿ya? No nos quedemos dormidos, porque estamos en un tiempo de oscuridad, estamos en la noche. Acuérdense que el Señor anunció que este tiempo, el final tiempo, es un tiempo oscuro. En la noche no se puede trabajar, dijo el Señor. Ya vendrá el alba, ya rayará el alba, hermano, el alborada cuando Cristo venga. Y el lucero de la mañana, ¿no es cierto? Como dice, es el verdadero. Amanezca y salga en nuestros corazones. Bueno, velad, porque vuestro adversario, ahí está, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, la misma palabra, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La vida del creyente es una constante lucha, mis hermanos. Nosotros tenemos 3 enemigos, ahora estamos estudiando uno nomás. ¿Y por qué llegamos a este enemigo? Por el hecho de que estamos estudiando los ángeles. Un ángel caído, un querubín protector que cayó, se llama Satanás, es nuestro enemigo. Y este enemigo está activo en contra de nosotros. Por lo tanto, estamos en una lucha constante. Esto no va a terminar, hermano, hasta que Cristo nos venga a buscar, ¿cierto? Y nos revista de gloria y estemos para siempre con Él. Ahí terminará recién esta batalla. Pero todavía estamos nosotros batallando, pero con una tremenda ventaja y privilegio. Estamos en su mano, en la mano poderosa de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar.
Y es tan glorioso eso, hermano, porque Satanás no solamente quiere tentarnos, quiere sembrar la duda, quiere desarticular la comunión de una iglesia, quiere sembrar la discordia en un matrimonio, en una familia, en fin, quiere ponernos estorbo, sino que también nos siembra la duda de que sí o no somos hijos de Dios. Esa es una artimaña de Satanás. Y ahí es cuando tiene que venir la certeza y la seguridad de que aunque nos acuse Satanás, el Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo dice Pablo, Romanos 8. Dios es el que justifica. Y si Dios, el Todopoderoso, el dueño del universo, es el que nos justificó, ¿quién nos podría acusar? Si Satanás es una criatura nomás. Por lo tanto, sed sobrios, velad, porque este adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguna vez hemos visto estos documentales de leones, ¿cierto? Del África. Y vemos que el león duerme y caza, ¿ya? Come y después se va a dormir. Esa es la vida del león. Y yo quiero resaltar algo. A mí me gustan esos documentales, entonces yo los analizo. Siempre el león ataca, hermano, esto es muy importante, lo hemos repetido muchas veces. Ataca al animal que se va desprendiendo de la manada. Usted nunca va a ver un león atacando, voy a poner de ejemplo los famosos ñu. ¿Conoce los ñu? Esa especie de res que sobreabunda en África. Es una especie de vaca flaca, así, ¿eh? Y parece que son el menú preferido de los leones. Y usted ve que el león ataca el ñu que está ahí medio desarticulado de la comunión. Nunca va a atacar voy a decir, este es el lenguaje de iglesia, a los hermanos que están enchoclonados. Hermano, es muy importante estar juntos. La iglesia nace unánime y junta. No puede estar dispersa. No se cumple el objetivo y además es presa fácil para el enemigo. Por eso es que debemos entender esto. Es tan difícil persuadir y persuadirnos a sí mismos. Nosotros pensamos que la iglesia es lo mismo que vivíamos en la iglesia católica, ¿ya? Los que fuimos católicos. Hay que ir a misa para cumplir el ritual religioso y que en la semana me vaya bien, ¿ya? O sea, la iglesia pasa a ser muchas veces como superstición, como un marcar tarjeta, ¿cierto?, para obtener los favores de Dios. No, mis hermanos, la iglesia es el lugar donde estamos haciendo comunión, donde Satanás no tiene ahí injerencia, no tiene poder allí. ¿Dónde va a atacar Satanás? Los hermanos que se van quedando fuera de la comunión. Los que no hacen ningún esfuerzo por congregarse. Si esto es de esfuerzo, hermano, y no es para salvarse. La salvación la consumó Cristo en la cruz, estamos totalmente de acuerdo. Pero es tu responsabilidad y la mía de estar en comunión, de vencer la carne, vencer la comodidad, vencer el confort que uno tiene, ¿no es cierto?, el frío que hay hoy día, o el calor en el verano, porque de lo contrario Satanás va a hacer estrago, no solamente en mí, sino que también en la familia. Debemos estar juntos. Y el Señor en su soberanía, nunca olvide esto, permite que Satanás que afecte, ¿cierto?, nuestra realidad, nos zarandee como a trigo, es decir, nos mueva el piso, porque el propósito de todo es que estemos en comunión, firmes, velando, sobriamente, resistiendo al diablo. Y concluyo con esto, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ese quien es el hermano o la hermana que se desprende de la comunión. Va a susurrarle a la mente, al oído, y ese hermano, en lugar de ir mejorando, va a ir empeorando, se va a ir enfriando. Dios permita a su Santo Espíritu que seamos persuadidos por Él para valorar lo que significa la manada, la comunión. Ahí Satanás no puede entrar. Ahora, antes de avanzar la última parte, yo quiero preguntar, yo sé que la mayoría lo sabemos, ¿dónde está Satanás ahora
en este cosmos, en este orden actual. Ya lo leímos, ¿cierto? Pero echémosle una miradita a Efesios capítulo número 2, por favor. Dice acá, Efesios capítulo número 2, versículo 1 en adelante, dice: y Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los inconversos, entre los cuales también todos nosotros, no algunos, sino que todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que sigue es maravilloso, pero en honor al tiempo vamos a entrar en el tema. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás se anda moviendo. ¿Por qué comento esto? Porque ustedes saben, hermanos, que hay una facción evangélica que enseña que Satanás ya fue encarcelado en la primera venida de Cristo. Eso quiere decir que Satanás no puede tener ninguna injerencia en las naciones, ni menos en la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, note, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. La pregunta es: ¿qué compatibilidad, qué armonía de interpretación podemos tener frente a este texto, diciendo que Satanás ya fue encarcelado, fue encadenado, con lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, nosotros quizás estamos en comunión en cuanto a la interpretación. Sabemos que Apocalipsis 21 al 3, y lo creemos, es una profecía aún futura. No puede ser pasado, hermano. Pero usted se ha preguntado por qué hay una facción no menor de evangélicos que dicen que esto ya ocurrió, que ya Satanás fue encarcelado. Volvemos al mismo punto que hemos querido enfatizar en nuestros programas radiales, el asunto del reino de Dios. Porque el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, será un reino en que Satanás no va a tener ninguna injerencia con las naciones. Pero ese reino es una promesa aún futura. Satanás no está encarcelado. Y pongámonos en un ejercicio hipotético: si estuviera encarcelado, ¿qué es del mundo? ¿Cómo usted ve el mundo, hermano? ¿El mundo mejora? ¿Hay justicia? ¿Hay paz? ¿Hay equidad? ¿Hay rectitud? ¿Hay sanidad a las naciones? Nada de eso. Tendríamos que decir honestamente que han sido 2000 años de fracaso de la iglesia. Pero, hermano, la Biblia literalmente enseña de que el reino de Dios es futuro, y antes de que el Señor establezca su reino, lo primero que va a hacer es encarcelar a Satanás. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones, para que no ande rodeando la tierra, como dice Job capítulo 1. Entonces, yo lo he comentado más de alguna vez, pero lo vuelvo a decir porque parece que cuesta que lo asimilemos, o muchos hermanos que no son de nuestra congregación no lo quieren asimilar. Los teólogos que se conocen como amilenialistas, ¿cierto? Es decir, no creen en el milenio futuro, dicen que Satanás sí fue encarcelado, sí fue encadenado, pero la cadena es muy larga. Y esa cadena le permite a Satanás tener un rango de acción. Realmente, mis hermanos, eso es una caricatura. Es una caricatura que no resiste ningún tipo de análisis serio. Satanás, cuando sea encarcelado, no tendrá ninguna participación en ese reinado justo del Mesías. Sin embargo, el Señor lo va a soltar al final, porque Él lo ha querido así.
Porque las preguntas llueven frente a eso. ¿Por qué no lo destruyó de una vez por todas? Bueno, Él es el Señor, Él. Pues uno no puede cuestionar sus planes. Él sabe lo que nosotros no nos damos cuenta. Pero lo que debemos entender, hermanos, que esta doctrina milenarista se cae a pedazos, ¿ya? El mundo no va mejorando, el mundo va empeorando, y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bueno, ahí es donde debemos estar firmes, hermanos, porque esto viene de todo un arrastre, ¿no es cierto? Una doctrina de arrastre desde los mal llamados padres de la iglesia, y ahí hay un tema más o menos denso que no lo vamos a ver hoy día. Satanás está suelto, totalmente suelto. Ya lo acabamos de leer en Primera de Pedro. Satanás tiene el control de todo el mundo. Ayer hablábamos un poco, ¿cierto?, después del programa. Los colores políticos, los poderes políticos, del color que sea. El presidente A, B o C. Todo está bajo el maligno. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, que usted lo conoce muy bien, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que tiene Satanás en este momento, el control del dominio del reino temporal. Y Cristo lo recuperará cuando venga por segunda vez. Y por eso que viene con vara de hierro. Y por eso que viene con los ejércitos de los arcángeles y los ángeles. Y por eso que la iglesia ya va a estar glorificada cuando venga a reinar. Y por eso que Satanás va a ser encarcelado en ese momento. Porque Dios lo ha querido así. El reino se le ha concedido temporalmente a este archienemigo de Dios que se llama Satanás. Es lo que dice la Escritura. No lo podemos borrar, no lo podemos negar. Entonces, nosotros entendemos, y lo decía adelante, los diablos saben que, o los demonios saben que les queda poco tiempo, o que su tormento va a ser lo definitivo por toda la eternidad. Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo, decían ellos. Es decir, ellos saben que viene un apocalipsis y viene todo lo que es la condenación. Apocalipsis 12 dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es capítulo 12 de Apocalipsis. La gran persecución a Israel viene con una ferocidad diabólica que va a superar con creces a todo lo que hemos visto en la historia, incluyendo el holocausto nazi. Mucha mortandad en contra del pueblo de Israel. Ya se está preparando todo, si usted se fija. El antisemitismo se está levantando y el neofascismo y los nazis están saliendo, brotando por todos lados, hermano. Entonces, el anticristo está a las puertas. Y si el anticristo está a las puertas, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Pero nosotros como creyentes, hermanos, debemos entender varias cosas en esta lucha. No subestimemos a Satanás. Por eso que nos cobijamos en el Señor, debemos ser sobrios y velar, debemos someternos bajo Él para resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Porque Satanás siempre, hermanos, siempre, en todo plan que tengamos para avance de la iglesia, siempre va a querer estorbar. Pablo dice a los tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera a los tesalonicenses 2:18. Mire qué interesante este texto. Pablo tenía intenciones de volver a Tesalónica, a confirmar la fe de los hermanos para saber cómo estaban una y otra vez, y ahí estaba Satanás estorbando. Debemos ir madurando nosotros, hermanos, como estrategas, porque esto es una cuestión de batalla. Discernir cuando Satanás está estorbando y no darle lugar a Satanás. Es muy importante. Y mire, yo le voy a dar un dato muy, muy doméstico en la relación de cristianos, de matrimonios, de familia. Satanás es tan astuto que siempre cuando hay algo que va a ser de bendición, y vuelvo a insistir, Dios lo permite, para nuestro aprendizaje, para nuestro sometimiento. Hay un pasaje cuando dice Pablo: airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar a ¿quién? Al diablo. El diablo está a la puerta. Y el diablo se aprovecha cuando hay una discrepancia o una discusión. Yo me acuerdo, un pastor siempre decía, momentos que hay bendición en la iglesia, hay una discrepancia, hay una discordia en la casa. Puede ser menor, pero debemos saber sobrellevarla, hermanos, porque quien está esperando su lugar, su oportunidad, ¿quién es? Satanás, para estorbar. Entonces, claro, Satanás, ¿qué es lo que hace con un creyente? Le roba el gozo. Y el creyente sin gozo no puede servir. No podemos servir sin gozo. El servicio va acompañado del gozo. Entonces, debemos nosotros discernir, aún en las cosas más domésticas, cómo Satanás quiere desarticularnos, desviarnos, desanimarnos, acusarnos, y está ahí esperando el momento de la discordia. Por eso que es importante, si usted se enoja con su esposa o con su esposo, no puede pasar un día sin que el problema se solucione. Si usted deja pasar un día, le ha dado lugar al diablo. Cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Se refiere a que no pase un día, que no llegue el ocaso del día, cuando se pone el sol, sin que el problema se resuelva. No voy a decir quién es más flexible, ¿cierto? Si el varón o la mujer, cada uno ve ahí, ¿cierto? Estoy hablando de matrimonio. Pero comúnmente somos nosotros, los hombres, pero no determinados, los que nos somos orgullosos. ¿Cómo estoy? No demos lugar al diablo. Eso es lo que debemos entender, ¿sí? Porque Satanás pone estorbo. Entonces, aquí hay una batalla, hay una lucha con un enemigo que está activo, ¿ya? Por ejemplo, Pablo le decía a los corintios, una iglesia carnal con muchos problemas, les decía que debían estudiar las estrategias para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Satanás maquina, él no descansa, él no quiere aflojar en cuanto a la iglesia. Y cuanto más una iglesia que procura, hermano, para ser justo, que procura ser fiel. Yo creo que estamos aquí para procurar ser mejores cristianos, ¿cierto? No para ganarnos el cielo, porque el Señor ya triunfó para nosotros. Él venció. Estamos aquí para mejorar nuestra vida, ¿cierto? Para ir cambiando, si esa es la idea, ¿no? Y Satanás maquina. Y nosotros no debemos ignorar cómo maquina. Es decir, urde, trama, planes, estrategias. Porque el mismo Satanás, dice Pablo, se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Es decir, es experto en transfigurarse, en mimetizarse con cuestiones que parecen piadosas, hermano. Yo creo que una de las cosas, un gran fermento o un germen, como se conoce, para darle rienda suelta a las maquinaciones y a la estrategia de Satanás, es la inmadurez y la falta de discernimiento del pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos creciendo tenemos que ir madurando, y cuando vamos madurando vamos discerniendo entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y frenar oportunamente ahí, cuando Satanás está maquinando o cuando se disfraza de ángel de luz, ¿ya? De algo bueno, de algo positivo. Y por eso que Pablo también se lo dice a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia, porque Satanás tiene varias cosas, maquina, ¿cierto? Es un estratega, se disfraza, se camufla, se encubre, pero también es astuto. La serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, 2 Corintios 11:3. 3 advertencias a los corintios en una epístola. 2 Corintios 2:11, 2 Corintios 11:3 y 11:14. Que no olvidemos que este enemigo está tramando cómo desviar la atención, cómo generar la discordia, cómo generar
el desánimo, desviarnos, extraviarnos, usa la palabra acá, de la sincera fidelidad a Cristo. Y el Señor nos ayude, hermanos. A veces yo me voy pensando con esta frase, el Señor nos ayude. Sí, el Señor nos ayuda, el problema somos nosotros, que no aceptamos la ayuda de Dios. Somos soberbios, queremos resolver los problemas. El Señor nos ayude a doblegar nuestra cerviz y entender de que este enemigo, Satanás, sigue engañando, se disfraza como ángel de luz y que no debemos ignorar sus maquinaciones. Finalmente, mis hermanos, está este pasaje que lo hemos mencionado muchas veces. Lo invito a Primera de Juan, capítulo número 5. Y aquí vamos a dar término. Y como siempre trato de sellar en todas las doctrinas que estudiamos, nunca va a ser suficiente lo que estudiemos. Vamos a tener que seguir repasando, profundizando, repitiendo, ¿cierto? Porque la doctrina es muy contundente en la Biblia. Y ninguno de nosotros puede presumir, no, si ya yo estudié, yo me peino por... No, eso sería soberbia. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Dice así, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire qué tremendo privilegio tenemos. Nosotros somos de Dios, el Señor nos guarda y el maligno no nos puede tocar. ¿Ya? Si una cosa va a querer siempre el maligno sembrar en nosotros es la duda, si somos o no hijos de Dios. Quien siembra la duda es Satanás. Quien siembra la certeza y la seguridad es el Espíritu Santo. Eso es muy importante entenderlo. El que murió en la cruz no murió en vano, el Señor Jesucristo. Su muerte no fue en vano. Y frente a esa sangre derramada, Satanás tiene que salir huyendo. Él nos tiene en su mano y ahí estamos protegidos, guardados, y el maligno no nos toca. Ahora viene el versículo 19. Sabemos nuevamente que somos de Dios. Esto es muy importante, esto es certeza. Somos, no dice seremos, seríamos, quizá, no, somos de Dios. Frente a la certeza de la doctrina, hermano, hoy día se está sembrando una incertidumbre doctrinal. Nadie tiene certeza de nada. Como siempre lo decimos con el hermano, a los predicadores hoy día se les hace una pregunta y no responden, sino que dicen, mire, unos dicen esto, otros dicen esto otro, otros dicen aquello. ¿Qué dice usted, Señor? Responda. Debieran hacer así, ¿o no? Nosotros debemos responder con certeza. Por ejemplo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No se pierde. ¿La iglesia pasa o no pasa la gran tribulación? No pasa la gran tribulación, no la va a pasar. ¿Por qué? Porque es un tiempo de juicio y Cristo pagó para librarnos del juicio venidero. Esas son certezas. Y una de las certezas son que nosotros ahora mismo somos de Dios. Y Satanás no nos toca, pero aquí hay una verdad. Versículo 19. El mundo entero, no parte, no fracción, el mundo entero está bajo el maligno. Estamos nosotros en una sociedad maligna. Nosotros moramos en medio de una sociedad diabólica, satánica, en todo sentido, no solamente en los peligros que puede haber en la sociedad, la anomia que está creciendo, sino que en toda la injusticia que vivimos. Es un sistema diabólico que nos gobierna, no por el gobierno de turno solamente, por todos los gobiernos que han habido y que vendrán. Todo está bajo el maligno. En eso hay que ser enfático. Pero la esperanza que tenemos, mis hermanos, es que muy pronto el Señor nos vendrá a buscar. Nos vendrá a buscar y nos sacará de este mundo de maldad. ¿Ya? Nos revestirá de gloria, estaremos para siempre con Él y estaremos capacitados, hermanos. Mire lo que vamos a decir para finalizar. Capacitados para venir y reinar con el Señor cuando Él ponga sus pies santos
en el monte del Olivar.